Vamos a crear un proyecto que combina varios de los que hemos visto en el trabajo con interfaces. Crearemos un simple sistema de interacción con una puerta y un interruptor con el que podremos interactuar para que la puerta se abra. Por razones de claridad he aumentado el tamaño del interruptor para que se vea cómo es necesario que el jugador esté en contacto con el bloque del interruptor, además de tener que pulsar un Action Mapping. El movimiento de la puerta será un simple teleport que modificará su localización haciendo que se eleve. Esto nos va a permitir centrarnos en lo fundamental, que es cómo conseguir esta interacción entre dos static mesh a través de U-interfaces. Para hacerlo vamos a necesitar un par de U-interfaces, dos clases basadas en static mesh actor y una tercera basada en default bound. Necesitamos también sobreescribir nuestro game mode. Vamos a crear un proyecto C++ nuevo. Vamos a empezar creando dos interfaces. Unreal Interface. A la primera vamos a llamarle Interactable. La creamos y creamos una segunda Unreal Interface a la que llamamos Openable. La creamos. En el header de Interactable añadimos estas dos uFunctions y en el de Openable añadimos otra uFunction, en los dos casos con los especificadores Blueprint Callable y Blueprint Native Event, lo que nos va a permitir que esta uFunction sea implementada tanto en código nativo como en Blueprint y que las funciones puedan llamarse con cualquiera de los dos métodos. Ahora vamos a crear los dos static mesh actor, nueva clase C++, mostrar todas las clases y busca static mesh actor. Vamos a llamarle a uno door y repetimos el proceso con una nueva clase, de nuevo static mesh actor, a la que llamamos doorbell. Creamos también, empezamos en doorbell.h y lo primero tenemos que añadir el include a la interface interactable, a interactable.h, así. Y ahora hacemos que esta clase implemente la interface interactable, como ya hicimos en otros casos, indicándolo aquí después de su clase padre, public y el nombre de la clase de la interface que empieza con i interactable. Y debajo de generate body añadimos como público el constructor, el override de las dos uFunctions que incluimos en la interface interactable, que ya sabemos que tenemos que indicarlo con el nombre subrayado implementation, una nueva uProperty que nos permitirá enlazar con la puerta que vamos a abrir y una variable booleana que nos permitirá saber si se ha pulsado o no sobre el doorbell. Ahora, dentro de su archivo de implementación doorbell.cpp, lo primero tenemos que añadir el include a la otra interface, a openable.h. Y en el constructor añadimos la implementación de las dos funciones a las que accede dentro de la interface. En otra parte del código iniciamos has_been_pushed y door_to_open con los valores predeterminados y llevamos a cabo partes de código que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Aquí creamos el cubo y le damos una localización. En la implementación dentro de canInteract lo que hacemos es devolver el inverso de has_been_pushed para que una vez que se haya presionado el botón no se pueda volver a interactuar con él. Y dentro de la implementación de performInteract empezamos por hacer has_been_pushed igual a true y a continuación comprobamos si tenemos una referencia a un objeto de puerta para abrir. Si esa referencia es válida, accedemos mediante el uso de la otra interface y Openable
para abrir la puerta. Ahora, en el otro Static Mesh After Door, vamos a implementar las dos interfaces, así que para empezar tenemos que añadir los includes y, como antes, indicar aquí que va a implementar esas dos interfaces. Y debajo del Generate Body añadimos el constructor y 3 uFunctions, dos de las cuales implementa desde la interface Interactable y la otra Open Implementation, que es la que añadimos en la interface Openable. Ahora, en el archivo de implementación, que en Interact aplica la predeterminada sin ningún cambio. Dentro de Perform Interact, lo que hacemos es mostrar un mensaje que será cuando el jugador entre en contacto con la puerta, no con el interruptor. Se mostrará el mensaje de que busque el interruptor. Y por último, en Open Implementation es aquí donde usamos la función Add After Local Offset para mover la puerta a cierta distancia. Funciona simplemente como si fuera un teleport. En Blueprints, utilizando timeline o con una interpolación lineal, podíamos hacer que esa transición fuera más suave, pero ahora no es lo que nos interesa. Con esto tenemos los dos Static Mesh After completos. Ahora tenemos que crear una última clase basada en Default Pawn, a la que llamamos Interacting Pawn. La creamos y en su archivo header creamos una función tryInteract que vincularemos a la interacción de entrada en la función setUpPlayerInputComponent que sobreescribimos. Y esta es su implementación completa. Aquí definimos nuestra función tryInteract, que se ejecutará cuando se lleve a cabo la interacción, y empieza obteniendo una referencia a Player Controller que activa la referencia del controlador genérico que tienen todos los pawns. A través del Player Controller recuperamos el Player Camera Manager, que nos permite acceder a la ubicación actual y la rotación de cámara que tenga el jugador. Creamos unos puntos de inicio y de finalización y luego nos situamos 100 unidades en la dirección de avance para alejarnos. Teniendo en cuenta ese punto de inicio y de final, nos va a permitir determinar cuándo el jugador entre en contacto con los objetos de la interacción. Si HitResult devuelve ese contacto está teniendo lugar y es con uno de los objetos que implementa las interfaces, es cuando le decimos que lleve a cabo la interacción. Ahora lo que nos queda es sobreescribir el Game Mode. Vamos a crear un nuevo Game Mode al que vamos a llamar Interact Game Mode y creamos un nuevo nivel, el Default, y sobreescribimos el Game Mode por el que acabamos de crear nosotros, y en el Default Pawn Class tenemos que indicar el Interacting Pawn que creamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar una instancia de Door y una instancia de Doorbell que, como veíamos antes, le he modificado las dimensiones para que podamos interactuar mejor con ella, que se vea bien, simplemente eso. Y ahora con Doorbell seleccionado, dentro de Details, busca aquí en Doorbell donde pone Door to Open y selecciona el Ice Dropper, y con esto lo que tienes que hacer es pulsar para indicarle cuál es la puerta que tiene que abrir, con cuál tiene que interactuar. Pulsamos y observa como inmediatamente aquí ya aparece el nombre del objeto Door 1, que es como aparece en el escenario. Para finalizar tenemos que crear el Action Mapping indicando una tecla que será la que lleve a cabo el inicio de la interacción. Así que, por ejemplo, desde aquí, desde Settings, Project Settings, Input, y dentro de los Action Mappings añadimos uno nuevo al que vamos a llamar Interact y al que vamos a aplicar, por ejemplo, la tecla F, la que se prefiera, y ahora sí ya está todo completado. Si ejecutamos el juego en este escenario, entramos en contacto con el Doorbell y pulsamos F, vemos como la puerta se ha abierto.